Ya, entonces, comencemos. La semana pasada hemos hablado acerca de medios de cultivo, ¿verdad? ¿O no? Sí, algo les hablé. Este cuadrito nos va a ayudar a diferenciarlos y a saber para qué sirve cada uno. Entonces hemos hablado de que existen medios de cultivo, que son básicamente nutrientes para que nuestras bacterias y nuestros microorganismos puedan crecer en medios especiales y nosotros podamos diferenciarlos, poder identificar qué tipo de microorganismo está causando la infección o la enfermedad en la persona, ¿sí? Ya. Entonces preparamos nosotros nuestro medio, ¿verdad? ¿Y qué preparamos? Agar. Medio de cultivo. Un agar nutritivo, muy bien. Entonces, el agar, básicamente el nombre, o sea, proviene de unas algas. Esa consistencia gelatinosa que tiene es porque proviene de unas algas especiales que se utilizan como materia prima para poder prepararlas. Entonces, de acuerdo a la proporción de agar, o sea, esa sustancia gelatinosa, nosotros podemos diferenciar estos medios de cultivo en aquellos que son sólidos, semisólidos y líquidos. Es como les decía, ¿no? Cuando nosotros preparamos una gelatina y no sale bien la consistencia, ¿cuál es? Sólida. Si me sale más o menos semilíquida, y si me salió mal, líquida, ¿verdad? Ya, entonces para que se puedan acordar de la proporción en agar que yo voy a echar para que esta consistencia me quede como yo quiero. Ahora, esta proporción en agar, una vez que nosotros la preparamos, luego ¿qué hicimos? La dispensamos en unas plaquitas, ¿se acuerdan? Ya. Ahora, puede ser dispensadas tanto en placas como también en tubos. ¿Y cuál es la diferencia? Unos para anaeróbicos. Exacto. Pueden ser que yo tenga microorganismos anaerobios y aquellos que son aerobios. Y si yo tengo anaerobios, ¿en qué los querría yo sembrar? ¿Placas o tubos? Anaerobios. Tubos. En tubos, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene rosca. No necesitan oxígeno para poder crecer. Y en un tubo se supone que tiene una tapa rosca, ¿yo le voy a dar oxígeno? No. ¿En una placa? Sí, porque el sello, ustedes han visto la tapita, es un sello hermético. No, nosotros al final le pusimos el parafín alrededor porque yo quería que no se contamine. Pero después, cuando nosotros realizamos el sembrado, no se sella, se queda así, sueltito. Entonces, siempre entra oxígeno. Ya. Ahora, de acuerdo a la utilidad de estos medios, pueden ser lo que preparamos nosotros. Pueden ser nutritivos, de enriquecimiento, selectivos y diferenciales. Nosotros que preparamos un agar nutritivo. Y se acuerdan que yo les comenté también que existen unos frascos para hemocultivos. Bueno, existen unos frasquitos para hacer cultivos también, pero de sangre, que se llaman frascos para hemocultivos. Esos frascos para hemocultivos contienen un líquido dentro. Y ese líquido, por ejemplo, se llama de enriquecimiento. O sea, va a crecer ahí de todo, obviamente. Porque en teoría la sangre es un líquido estéril o puede tener alguna que otra bacteria. La sangre puede tener alguna que otra bacteria, ¿no? ¡No! ¿Cómo va a tener una bacteria? O sea, yo les saco sangre a ustedes ahorita. Ya, vamos a hacer, voy a sacar sangre para que les cuente sangre. El error que me acaban de decir. Y lo vamos a cultivar. ¿Debiera crecer algo? No, ¿cómo va a hacerlas? O sea, ustedes me están diciendo que en condiciones normales ahorita ustedes tienen bacterias en su sangre, o sea, tienen bacteriemia. Por eso les digo, ¿es normal tener bacterias en la sangre? No es normal. La sangre también es otro líquido que se considera estéril. Cuando nosotros hacemos una transfusión de sangre, si ustedes me dicen que hay bacterias, entonces yo también le estoy transfundiendo bacterias a la persona. No, la sangre también es un líquido estéril. Entonces, pero si mi paciente tiene bacteriemia, está con sepsis o septicemia, yo se supone que quiero buscar si hay bacterias, hongos o lo que fuera en la sangre que está causando eso. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar también un medio de enriquecimiento, pero esta vez no voy a ir pues, a mi laboratorio de microbiología, que es lo que tenemos para entonces más alcance, los frascos de hemocultivo, frascos para hemocultivo. Y ese líquido que ustedes en algún momento ya lo verán, es un medio de enriquecimiento. ¿Ya? Una vez que yo tengo ya positivos, en principio, por ejemplo,
cultivo vira de color. Entonces yo sé que hay bacterias allí. Pero para entonces es un método cualitativo. Es decir, me permite decir si hay bacterias o no las hay. Nada más. No sé qué bacteria es, no sé cuántas hay, no sé nada. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Recién, en el caso del hemocultivo, les pongo el ejemplo, yo saco una gotita de ese medio que yo he metido a la sangre, porque se supone que ahí, si había tal vez 10 bacterias, ahora por este medio de enriquecimiento, ya no hay 10. ¿Cuántas habrán? 1.000.000 tal vez, ¿verdad? Porque yo les estoy dando lo que ellos necesitan para que puedan reproducirse. Entonces, pongo una gotita en mis plaquitas, así como las que nosotros hemos preparado, pero de diferentes tipos, y en este caso yo voy a utilizar medios selectivos y diferenciales, justamente para eso, para diferenciar qué bacteria es. Entonces puede ser un gram positivo, puede ser un gram negativo, no lo sé, pueden ser honguitos tal vez, también puede ser. Entonces, ¿cuál voy a utilizar siempre, de inicio? El agar sangre. En el agar sangre, yo siembro, puede que crezca allí. ¿Me va a poder diferenciar qué es? No. ¿Me va a seleccionar solamente uno? Tampoco, va a crecer de todo. Entonces, aparte del agar sangre, yo necesito utilizar otros, ahora sí, que me diferencien. Y si tal vez en esa diferenciación, en mi otra plaquita, crecen 4, pero sí se notan características diferentes de cada uno. Pero igual, no sé cuál es el que predomina, cuál es el que está causando eso. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? Uno selectivo, que de esos 4 que me han crecido allí, solo crezca uno. Un poco confuso, ¿no? Pero ya, más o menos la idea está ahí. Ya poco a poco vamos a ir entendiendo porque vamos a ir haciendo de cada bacteria. ¿Qué medio necesitamos para cada bacteria? ¿Ya? Entonces, pero ya tenéis la idea por lo menos. Ya, ahora, ¿qué nutrientes necesitan nuestros microorganismos? Hemos visto que así como nosotros somos personas diferentes, tenemos necesidades diferentes, las bacterias también son muy similares, ¿verdad? Entonces, hay algunas que necesitan componentes adicionales, ¿se acuerdan? Como vitaminas, aminoácidos, etc. Sales o azúcares, etc. Y también necesitamos componentes inhibidores. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos un cultivo de alguna muestra de piel en la cual yo estoy pensando encontrar algún tipo de hongo, ¿yo cómo obtengo la muestra? Generalmente la obtengo por raspado, ¿sí? Por ejemplo, está en mi mano. Ya, entonces hago un raspado y quiero buscar hongos, pero yo sé que en mi piel también tengo bacterias, ¿correcto? Y si yo lo pongo en un medio nutritivo de enriquecimiento, ¿qué crecerá? También van a crecer las bacterias. ¿Y voy a encontrar lo que yo estoy buscando? No. Entonces, ¿qué necesito? Si yo sé, estoy segura que van a crecer bacterias, necesitaré añadirle algún componente inhibidor para que no crezcan bacterias, porque yo estoy buscando hongos, no me importan las bacterias. Entonces, ¿qué tendría que añadirle? Un antibiótico, porque los antibióticos son para qué? Para matar bacterias. Entonces, a mi medio, ¿qué le voy a añadir? Un antibiótico, y por ende, ¿qué me va a permitir el crecimiento solamente de hongos? Y ya está. Ahora, para poder diferenciarlos, lo que les decía, hay algunos que necesitan sales, hay otros que necesitan azúcares para poder crecer. Entonces, en uno pondré azúcar, lo que necesita, y en el otro pondré sales. No voy a poner todo junto porque sé que no van a poder. Entonces, también me va a permitir esto, diferenciarlos. ¿Se ha entendido hasta acá? Está bonito ese cuadrito. Da un panorama general. Muy bien. Entonces, dentro de las características macroscópicas de los cultivos, hemos visto que son importantes, ¿no? ¿Para qué? Para poder diferenciar a las bacterias. Entonces, tenemos 3 tipos, de acuerdo a la cantidad de agar que yo le voy a poner, a la gelatina, ya, como le dije. ¿Cuáles son? ¿Cuáles podemos tener? Si me sale bien, medio sólido. ¿Más o menos? Semisólido. Semisólido. Ya, muy bien. ¿Y si me salió mal? Líquido. Pero no es así, es solo para que se acuerden. Solo para que se pongan a poner el examen de esas cosas. Ya. Ahora, pero esto, ¿cuál es la finalidad?
hay bacterias que tienen movilidad. Por ejemplo, las bacterias que yo tengo en la superficie de mi piel, superficie, por sentido común, si yo quiero sembrar, quiero cultivar alguna bacteria que esté en mi piel, ¿cómo es mi piel? ¿Es sólida, semisólida, sólida? Entonces, ¿en qué sembraré? En un medio sólido, ¿sí? Pero hay bacterias, por ejemplo, que pueden ser de la piel, pero que pueden estar en líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo es líquido, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque puede entrar por punción o por unas mismas septicemias, ¿no? Que pueden llegar al sistema nervioso central, igual. Pero si yo sé que esta bacteria, hay un montón de cocos, pero tiene que ser alguno que tenga movilidad a nivel líquido. Entonces, ¿en qué medio lo voy a colocar? Líquido también. Puedo ponerlo en sólido si yo quiero, obviamente también, pero también en el líquido, porque en el líquido yo voy a ver características de crecimiento. Entonces, si en mi medio líquido yo observo que hay una movilidad, o sea, turbidez, etcétera, abundante, obviamente va a pasar lo mismo a nivel del sistema nervioso central. Eso es lo que pretendo buscar con los medios. Jugamos un poquito con eso, ¿ya? Ahora, pues me acabo de acordar de esto. Los medios líquidos, por ejemplo, cuando ustedes están tomando alguna bebida, un jugo, supongamos, o otra bebida un poco más transparente y se olvidaron de terminarla y la dejan a la mitad. Y de a unos días recién la ven, unos 2, 3 días, una semana, 2 semanas. ¿Qué pasó con ese medio? Con ese líquido. Claro que no sirve, pero ¿qué pasa? Macroscópicamente, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Ustedes se lo toman normal? Ya, obviamente primero lo huelen, ¿no? Pero lo que ven, a lo que ven, ¿qué características tiene? ¿Qué ha cambiado? El color, ¿qué más? Espumientos. Puede haber espuma, pero ¿cómo está? ¿Tiene el mismo color, la misma transparencia o se torna más turbio? Se torna más turbio, ¿verdad? ¿Qué más? Puede generar gas, como dice acá su compañero, espuma, etc. Lo mismo sucede con los medios. Entonces, si yo tengo un medio líquido y yo quiero observar si hay crecimiento bacteriano o no, ¿qué es lo que voy a observar? Lo que me decían, si hay un desarrollo superficial, porque a veces incluso crece como hasta honguitos encima, ¿sí? La turbidez, la opacidad después de agitarla. Y puede haber, ¿no?, en el sedimento incluso precipitaciones, las cuales yo también puedo evaluar. En un medio semisólido, igual, lo mismo, voy a evaluar la motilidad, o sea, la capacidad de movimiento, de desplazamiento que va a tener mi bacteria. Y en un medio sólido, como lo que nosotros hemos preparado la clase pasada, ¿qué voy a observar? El tamaño del microorganismo, la forma de movimiento, o sea, de esparcimiento, de motilidad que tiene también. Por ejemplo, el Proteus, ya lo vamos a ver más adelante, es grande y casi abarca toda la placa. Lo mismo pasa en las vías urinarias, lo mismo hace. A diferencia, por ejemplo, de los coquitos, o los, ya sea estrepto o estafilo, que están bien delimitados, tienen una superficie bien delimitada, lisa, son redonditos, pueden cambiar incluso de color, de acuerdo a si es estafilococo, es estreptococo, etc. Entonces, en un medio sólido, yo puedo evaluar estas características: el tamaño, la forma, la elevación, si es plana tal vez o es bien elevada, los bordes, si son irregulares, si son bien definidos, la textura. Esto más que nada en el caso de hongos. Como les digo, los honguitos también pueden crecer en los medios convencionales que utilizamos acá. Puedo tener un hongo y una bacteria al costado, pero la textura del hongo es mucho más rugosa, se ve más áspera, a diferencia de las bacterias que tienen una textura más lisa, homogénea. El olor, como les decía, no sé si ustedes son de otro grupo, hay una de las bacterias que tiene un olor bien dulzón. ¿Saben cuál es? Huele dulce, huele rico. Bueno, no está rico, perdón. Pero huele bien. Como a manzana, como a frutos así medio podridos, pero bueno. Medio dulzón, la pseudomona. La pseudomona tiene un olor así dulce.
Y la pseudomonas está más cerca de lo que ustedes piensan. Hoy día cuando vayan a su casa, revisen la grifería de la ducha o donde haya agua, en el caño, ¿no? En esas conexiones, y vean ustedes que hay unas marquitas verdes. Esas marquitas verdes son pseudomonas. Si nosotros les hacemos un cultivito, si quieren pueden traer la muestrita y lo cultivamos acá, es pseudomonas. O sea, está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Ahora, hay otras bacterias que tan solo por el olor podemos igual decir cuál es. Hay una que es muy común, o sea, que la tenemos nosotros en la piel, que es el Staphylococcus aureus, pero que ustedes lo ven en la plaquita, lo huelen y dicen que huele, bueno, no sé, pues los chicos me dirán, que huele a zapatilla, ¿qué? Zapatilla sucia, algo así dicen, después de jugar fútbol incluso. Pero tiene un olor feo, fuerte. Ya cuando lo hagamos, cuando tengamos al aureus en plaquito, ustedes me dirán si es verdad o no. Pero igual solo por el olor yo ya puedo saber qué bacteria es, solo con esa característica. Ya, entonces aquí tenemos nuestros medios de cultivo. Pueden ser líquidos, pueden ser sólidos y pueden ser semisólidos. Bueno, en este caso es la preparación, porque nosotros preparamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Porque los semisólidos vienen como estos, en tubitos también, con rosca. Ya. Entonces, en un medio sólido, ¿qué es lo que vamos a observar? Una agrupación de bacterias, básicamente, que se va a ver como así, como esto. Un grumito, como si fuera un puntito, un grumito. Esto de acá, solo una, se llama unidad formadora de colonia. Una de estas. ¿Y acá cuántas tenemos? 1, 2, 4, 6, 7, 8. Entonces, ¿cuántas diré que tengo? 8 UFC, 8 unidades formadoras de colonia. Pero en una de estas hay millones de bacterias dentro. Millones. Entonces lo multiplicaré por 100.000. Cuando ustedes revisan los informes de urocultivos, ¿cómo reportan? Mayor a 50.000, 80.000 o 100.000 unidades formadoras de colonias. ¿Entienden el nombre? Unidades formadoras de colonias. No te estoy diciendo que hay 100.000 bacterias. Te estoy diciendo que hay 100.000 unidades formadoras de colonias. Y en una unidad formadora de colonias, ¿cuántas hay? Miles. Miles. Aquí está. Entonces, ¿qué es una colonia? Ese puntito, ese grumito que yo les he mostrado. Esa es una colonia, que no es más que una agrupación de bacterias formadas a partir de ¿qué? De la reproducción de una unidad formadora de colonia sobre un medio sólido que generalmente es visible a simple vista. Y lo que les comenté, las características de estas colonias, ya sea en su forma, en su agrupación, incluso en su forma de movimiento, porque algunas como que se dispersan en el medio como el proteus, van a ayudarnos para poder clasificar e identificar a los microorganismos. Ahora, en medios líquidos y semisólidos, ¿vamos a encontrar esta formación de colonias? No. Lo vamos a observar como les decía en el ejemplo. Si yo tengo una bebida que me olvidé, ¿voy a ver así esas colonias? No. ¿Cómo lo voy a observar? Por el cambio de aspecto, ¿no? Va a ser más turbio, más oscuro. Entonces solamente de esa manera puedo identificarlas. ¿Y cómo es que hago para poder cultivarlas? Aquí están. Ahora sí. Miren, este es mi medio líquido. Lo que yo voy a hacer, tengo un asa, como les tenemos allá. Tengo mi muestra de mi cultivo, obviamente. O puede ser de mi muestra como tal, si es un líquido estéril, por ejemplo. Meto mi asita en el líquido y luego meto en el agar. Ahí está. Ahora sí. Ingreso con mi asa y con mi muestra y realizo el sembrado. Obviamente, a mis ojos es como si no estuviera poniendo nada. Pero tengo que esperar ¿cuántas horas para ver el resultado de mi cultivo?
24 horas, porque voy a esperar hasta el día siguiente. Entonces, espero 24 horas y lo que observo es lo siguiente. Miren en este caso. ¿Hay o no hay bacterias? ¿Hay o no hay? Claro que sí. El asa que yo introduje, que es como en este caso, se quedó allí. ¿Pero qué pasó? En este caso las bacterias son móviles. Es por eso que han invadido todo. Todo está turbio. Entonces yo digo, la bacteria que yo he introducido es móvil. En este caso, yo introduje el asa y se quedaron allí. No se movieron, no pudieron esparcirse. ¿Qué diré? Pero ha habido crecimiento. Entonces, ¿es que sea en menor cantidad? No, ábrele por favor el cuarto. ¿Es en que sea en menor cantidad? No. Tengo crecimiento bacteriano, pero lo que pasa es que estas no pueden movilizarse de la misma manera. Entonces son móviles. Y en este caso, término medio, ¿no? Tenemos bacterias, la presencia de bacterias, pero con cierta movilidad. No tienen la misma movilidad. Tal vez le puedo dar más días y puede lograr este mismo efecto, pero la movilidad a comparación de esta no es la misma. Pero hay movilidad. ¿Entendido? Ya, esto es en el caso de semisólidos. Ahora, tenemos un medio sólido, que también puede ser el tubo, como también puede ser el plaquita. Chicas, yo las veo bien distraídas a las dos. No hay problema, si tienen algo que hacer, tienen otros temas que conversar, pueden salir, conversan de lo que ustedes desean, no hay problema, yo no me molesto. Pero no distraigan, por favor. Una más y las voy a invitar a salir afuera, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro medio sólido. En este caso es el tubo. ¿Cómo hago yo la inoculación? Igual, nuevamente tengo mi asita y en la parte superficial es que voy a realizar el sembrado. Como el hisopo, ¿se acuerdan? O nuestro mondadientes. Ya imagínense que ese es el asa. Tengo acá mi tubito, introduzco y encimita, solo encima voy a dejar las bacterias. Y voy a observar luego este tipo de crecimiento, que puede ser arborescente, perlado, estos generalmente pueden ser cocos, o a veces dependiendo si son, igual nuevamente por las características, por la forma, por la textura, ya puedo diferenciarlos allí si son hongos o son bacterias como tal. Acá miren, el crecimiento es más ondulado, acá más filiforme, estas son gram negativas generalmente más mucosas, rizoides, y acá miren, difusa, crece de todo. Acá no puedo diferenciar. Pero bueno, esas son las características de la estría que yo estoy viendo. ¿Cómo tengo que hacer la inoculación de mi medio sólido? Esto es importante porque lo van a hacer hoy día, vamos a cultivar. Van a sacar una muestrita, un hisopado de la boquita de ustedes, vamos a ver qué tendrán allí, y vamos a realizar el sembrado. Entonces tengo en este caso es un asa, pero en el caso de ustedes va a ser un hisopo. Entonces, hago una estría. ¿Qué es una estría? Una lineecita, entonces una línea, primero en mi plaquita, y luego es como si empezara a colorear. En todos los sentidos. Hago un estriado masivo. Ahora, ¿y qué es lo que deberíamos observar? Obviamente va a crecer de todo en esa plaquita. Y lo que les dije, ¿no? Vamos a observar que haya crecimiento de bacterias, que haya crecimiento de colonias. Y estas colonias las vamos a poder diferenciar por diversas características, ¿verdad? Antes hemos mencionado. Pero tres principalmente para que se puedan acordar. La forma, aquí está, como hemos visto acá, como este de acá, puntiforme, pueden ser en círculos, filamentosa, que así crecen los hongos, irregulares, rizoides y fusiformes. Lo que más vamos a ver son estos, puntiforme, círculos y filamentosa. Generalmente son esos, los más frecuentes. De acuerdo a los bordes de la colonia, puede tener un borde entero, completo, un borde filamentoso, nuevamente en el caso de los honguitos, ondulado, aserrado y lobulado. Esto, la verdad es que muy pocas veces se puede diferenciar. Generalmente son o enteros o filamentosos. Ahora, esto sí, la elevación. Hay aquellas que son planitas, hay aquellas que son más convexas, más redonditas, elevadas. Igual, entre estas dos, bien difícil diferenciarlas.
hay unas que son umbilicadas, esto sí se puede diferenciar. Básicamente entonces en elevación, planas, convexas y umbilicadas. Estas dos de acá no se pueden diferenciar, la verdad, yo nunca las he visto así. Aquí está. Entonces, tenemos aquellas que son uniformes, pequeñas, medianas, grandes. Acá es pura teoría, igual se van a olvidar. Solamente quiero que vean que existe. Cuando ya lo veamos en las placas, ahí ustedes mismos me van a decir. Por ejemplo, acá, ¿qué tamaño tendrá este? Comparado con las medidas que tenemos acá. Estas colonias, primero. Tamaño. 3 milímetros. Mediano, grande, ¿no? Acá hay unas más medianitas, estas son un poquito más grandes. Mediana, grande. Ya, muy bien. ¿Qué más? Forma circular, muy bien. Borde entero. Transparencia, ¿es transparente? No es transparente. Brillo, sí tiene brillo. Este no. Color, es pigmentado, amarillo. Textura, da una apariencia que tuviese una textura lisa o es rugosa. Esta de acá parecería rugosa, ¿no? Porque no logramos observarlo bien. Pero estas de acá sí, lisa. Elevación, ¿son planas? Convexa. Convexa, muy bien, da esa apariencia convexa, elevada. Y esto también es importante, la consistencia. Porque cuando yo quiero hacer mi antibiograma, por ejemplo, ustedes saben que no acaba acá el trabajo, ¿verdad? Entonces ya tengo el crecimiento de mis colonias y luego, ¿qué tengo que hacer? Exacto, buscar el tratamiento, ¿verdad? ¿Cómo hago yo? Con mi antibiograma. Entonces tengo que sacar una colonia, la diluyo y luego siembro en mi agar Müller-Hinton para poder hacer mi antibiograma por disco de difusión. Y eso también lo vamos a ver poco a poco. Entonces, de acuerdo a la consistencia que yo tenga al momento de obtener la colonia, hay algunas que son duras. Yo ya sé que si es dura, es hongo. Si es suavecita, es bacteria. Y si es media mucoide, también es bacteria. Pero quienes tienen generalmente esa característica es la Klebsiella, que es bien mucoide, así, media ligamentosa. La Klebsiella. Acá está, miren. Según la textura. Seca, dura, hongo. Membranosa, hongo. Cremosa, suavecita, bacteria. Mucoide, viscosa, como les digo, Klebsiella. Solamente viendo la textura, yo ya puedo saber qué microorganismo es. No se complique, no se estresen, poco a poco lo vamos a ver. Esto es solamente un panorama. No se estresen, tranquilos. Y miren, qué hermoso sería si todos los cultivos que viniesen sean así, todos limpios, que solamente haya un microorganismo. Sería lo ideal. En un mundo ideal, en el mundo ideal de la microbiología, esto sería lo adecuado. Pero no, vienen así. De todo. Uno sobre otro, crecen fatal. Y esto es lo que pasa, lo que hablábamos en la clase pasada, cuando yo llevo una mala muestra, crece así, crece de todo. Y nosotros en el hospital sabemos, ya por criterio, si hay más de 3 unidades formadas de colonia, o sea, 3 colonias de diferentes características, como en este caso, yo sé que son diferentes microorganismos. Entonces, si tengo más de 3, como es en este caso, yo no la voy a trabajar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la resistencia bacteriana también se transmite por plásmidos. Y si están tan cerquita, obviamente la resistencia que tiene esta bacteria se la pasará a esta, y esta a su vez a esta. Y al final son resistentes a todo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo trabajo una de estas, me va a salir resistente a todo. Y el doctor va a mirar el antibiótico y va a decir, ¡ah! ¿Y ahora qué hago? Es resistente a todo. ¿Qué le doy? Bueno, le daré lo más fuerte, colistina. Y mi veneno, meropenem. Y eso es lo que hacen. Eso pasa todos los días. Eso pasa. Entonces, creamos más resistencia. Cuando en realidad el cultivo jamás debió hacerse de aquí. Entonces, lo que yo debía hacer es rechazar esa muestra y pedir una nueva, enseñarle adecuadamente cómo es que tengo que recolectar la muestra para poder tener un buen aislamiento. Yo podría tener esta cantidad de bacterias hasta 3 en una misma placa
pero más dispersas. Entonces, si yo las tengo dispersas, voy a observar cuál es la que tiene el mayor crecimiento, cuál es la que predomina, porque sé que esa que predomina es la causante de la enfermedad. Entonces, solamente voy a trabajar esa que predomina y mi resultado va a ser mucho más acertado. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia desde acá para dar tratamiento? Es muy importante saber estas cosas. Entonces, ya sabemos que yo tengo mi muestrita, realizo mi cultivo y ¿ahí acaba? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Realizar un antibiograma. ¿Y cómo realizo mi antibiograma? Tenemos dos formas. Generalmente en los laboratorios particulares, aunque no lo crean, aunque parezcan así muy, no tienen métodos automatizados. Todo ahora es automatizado. ¿Qué quiere decir esto? Todos son máquinas. Y en parte es bueno porque tengo menos chance de error. Porque mi opinión puede ser muy subjetiva. Yo puedo decir una cosa, él puede decir otra, tú puedes decir otra. Yo digo, esta placa no me parece que se trabaja. No la hago. Tú dices que sí. Él dice que no. Entonces, ¿qué es mejor? En términos de laboratorio, para algunas cosas, sí, hacerlo de forma automatizada. Más aún cuando es un antibiograma. Pero lo que hacen los laboratorios es métodos manuales. Utilizan discos, como los que nosotros vamos a ver acá. Lo mismo que utilizamos acá, ellos utilizan discos. Entonces, esos discos tienen que estar a una distancia uno de otro que es exacta. Y para ello, no lo digo yo, hay también entes internacionales, el EUCAST, la CLCI, que te dan esos parámetros ya fijos. Incluso el halo que debe de tener de inhibición también te da la sensibilidad intermedia, media, etc. Es muy complicado, de verdad, todo ese mundo, pero justamente por eso, porque ante mis ojos tal vez pueda ser sensible, o pueda ser intermedio, o pueda ser resistente, hay métodos automatizados que las máquinas, no por visualización, sino que ya por cantidad, te cuantifican y te dicen que es resistente, no es resistente, a tantas diluciones, o sea, mucho más específico. En el hospital, en el nacional, sí tenemos métodos automatizados. Entonces, el resultado que tienes es bueno. Pero, si yo he aislado mal, como les he mostrado hace un momento, si yo saco una colonia acá, que a veces pasa también, porque están apurados y quieren trabajar, viene el doctor a presionar, que cómo va a salir negativo ese cultivo, que cómo va a estar contaminada, no puede estar contaminada, tienes que trabajarla. Por presión, trabajan, y a la hora de la hora, resistente a todo. Salen los reportes así, imipenem, vancomicina, meropenem. Ahora que ustedes hagan sus prácticas, van a ir a UCI y se acordarán de mí. Todo es vancomero, vancomicina, meropenem, todo. O sea, puede ser sensible tu germen, pero a todo le dan lo mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo al final de que hagamos el antibiograma? Si le van a dar lo mismo. No tiene sentido. O sea, no hay un uso racional de los antibióticos. Espero que ustedes no se resen. Entonces, para el antibiograma tenemos métodos in vitro que se realizan para que, ¿cuál es la finalidad? De determinar la susceptibilidad, es decir, si es sensible o es resistente al antibiótico que yo le voy a dar. Es decir, en términos más sencillos, si el antibiótico que yo le voy a dar va a matar o no va a matar a la bacteria. Eso quiero saber. Entonces, el primer objetivo de esta prueba es medir la sensibilidad, medir a los antibióticos de una cepa bacteriana, que es el responsable del bolo infeccioso. El segundo objetivo es hacer seguimiento a los mecanismos de resistencia. ¿Cómo así? Al detectar un aumento de las resistencias, podemos tomar medidas correctoras. Qué bonito sería si se cumpliera. Como les digo, en la realidad es otra cosa, no se hace nada así. Ya la próxima pandemia, de verdad, no va a ser por gérmenes así, sino por la resistencia que vamos a causar. Y no hay medicamentos a la actualidad que puedan generar ya efectos. El año pasado me llama un amigo mío que es intensivista, él trabaja en UCI, y me dice, ¿sabes qué? Tengo una paciente, era una paciente oncológica en el IREN, que me han reportado esto y me muestra un urocultivo, y era una Klebsiella, y las Klebsielas son muy agresivas, y yo veo que era resistente a todo,
Habían algunos medicamentos que tenían sensibilidad intermedia. Entonces le digo, no tienes de otra, le digo, puedes utilizar tazobactam, ceftazidima, avibactam con tazobactam, que son medicamentos ya de última generación que recientemente han salido, pero que también ya los han utilizado. Ya los están utilizando. Entonces también vamos a quemar esos medicamentos. Y me dicen, pero no tengo acá en el MINSA no hay. Y cada uno, si mi familiar quiere comprar la ceftazidima, avibactam, cuesta 500 soles, solo una dosis. Y esa paciente necesitaría por lo menos unas 2-3 dosis al día. Y solo de un medicamento. ¿Y cuánto tiempo? Necesitará pues tal vez unos 10 días. Saquen su cuenta. ¿Cuánto sale? Y es una paciente oncológica, que está en el IREN, generalmente son pacientes que no tienen muchos recursos. Y eso fue lo que me dijo, no creo que los familiares puedan comprar. Le dije, pero haz lo posible. Y me dice, ¿pero qué hago? O sea, ya, y si eso no le hace efecto, hay otros medicamentos, pero que todavía no están en Arequipa. No hay. Tendrías que jugártela con esas armas. Lo intentó, creo que lograron conseguir para 1 o 2 días, al final falleció. Era resistente a todo. ¿Se dan cuenta de lo que llegamos? Y eso es ¿por qué? Por la culpa de nosotros mismos, o sea, de los médicos que prescriben por prescribir sin seguir los pasos adecuados para los antibióticos. O sea, imagínense hasta qué punto llegamos. Por eso es importante. O sea, esto de acá, esta es la teoría. En la práctica es totalmente diferente. Bueno, dentro de los métodos, nuevamente tenemos cuantitativos y cualitativos. Dentro de los cuantitativos, esos discos que yo les menciono, cualitativos, que es los discos de difusión, que es el método más empleado, y los cuantitativos, en los cuales yo hago diluciones. Esto es lo que les digo, esto es lo automatizado y esto es lo manual. Ahora, el método manual que nosotros utilizamos, que es el método de difusión, se llama Kirby-Bauer. Entonces, ¿qué método? Generalmente cuando les reportan, ahí abajo deberían poner método Kirby-Bauer. Entonces ustedes ya saben que ha sido por disco de difusión o ha sido manual. Es el más utilizado, como les comento, y se enfrenta a la bacteria. ¿Qué es lo que yo hago? Entonces, ya tengo mi muestra de orina, la sembré, he visto que se ha crecido, pero dominantemente solo hay un tipo de colonia, la trabajo, tengo mi agar de Müller-Hinton, vuelvo a sembrar esa colonia, obviamente previamente diluida, y luego que voy a poner mis discos de antibióticos y voy a esperar 24 horas más para poder observar si esos antibióticos han logrado matar a esa bacteria. ¿Y cómo así? Acá. Todo este fondo de acá veo blanquito que se ve, esa es en teoría mi bacteria. Entonces yo voy a asemejar como que está dentro del medio, ¿no?, de nuestro organismo. Entonces pruebo con un antibiótico que yo quiero, supongamos la ceftriaxona, lo clásico. Pongo mi disco de ceftriaxona y si mi ceftriaxona logra matar a la bacteria alrededor, el halo que genera este disco debe ser limpio, como esto. Entonces sé que no ha habido crecimiento, por lo tanto será sensible o resistente. Sensible. Ahora, en este caso también hay un halo, pero es más chiquito. Eso es lo que les decía. Existen entidades que regulan también esto, que te dan parámetros, te dicen, si el halo es mayor o igual, por ejemplo, a 23 milímetros, es sensible. Si tu halo está entre 15 a 18, es intermedio. Si es menos de 13, por ejemplo, resistente. Entonces, puedo tener un halo pequeño, pero si mis directrices me dicen que es menos de 13, yo lo colocaré como resistente. En este ya no necesito ni ver, pues ahí obviamente no hay halo de inhibición, obviamente es resistente. Pero en aquellos en los que yo tenga duda, más que nada como este, obviamente acá el halo es grande, pero igual tengo que medir, porque hay algunos medicamentos que tienen un halo grande. Entonces yo alguna vez me confié así y dije, es resistente, perdón, es sensible. Y cuando reviso, el halo era grande, necesitaba más de 28. Y justo estaba en 28 y me decía mayor. Pero dije,
28 mayor o igual, ¿qué hago? Entonces tuve que revisar que otros antibióticos de la misma familia me daban sensibilidad o me daban resistencia, y todos eran sensibles. Entonces le puse sensible, porque son de la misma familia. Entonces algo ha podido pasar, ¿no? Con el disco tal vez, no sé. Pero igual queda a criterio también de cada uno. Pero lo que quiero que entiendan es de que este halo se llama halo de inhibición. Entonces, si yo tengo un halo de inhibición que está en mis parámetros de sensibilidad, porque hay tablitas que te dicen de tanto a tanto es sensible. Entonces lo reporto como tal: sensible, intermedio, resistente. En el examen se les va a preguntar ello. Vamos a tener plaquitas donde hayan discos. Van a tener su reglita al costado, van a medir y van a tener sus tablitas también. ¿Qué más ayuda aquí? Entonces ahí ya dirán que tiene sensibilidad intermedia, resistente, es sensible, etc. ¿Ya? Pero ya saben cómo leer. Ahora yo no les pregunto así tan fácil, ¿eh? Ya les digo, ¿qué tipo? Más fácil incluso. ¿Cuál es el agar en el cual se hace el antibiograma? Les acabo de decir como 2 veces, 3 veces. Kirchhoff. ¿Cómo se llama? Kirchhoff. No. Es la técnica con la que yo hago, la técnica convencional de usar discos, se llama Kirchhoff. Estoy preguntando cómo se llama el medio en el cual yo hago mi antibiograma. Müller-Hinton. Eso. Me hace acordar tu participación. Eso también les iba a decir. A partir de ahora, todos pueden opinar, pueden intervenir, lo que ustedes quieran. Pero cuando sea algo tal vez un poquito más complejo, yo les voy a decir, eso es para participación, y me hacen acordar. Porque si no, luego todo el mundo se me acerca y me dice, pero yo también participé, pero yo también. Justamente por eso en la anterior clase les he aumentado a todos, pero a partir de ahora ya no. ¿Ya? Ya está, entonces, estos son los materiales. Tenemos a nuestras, ya deben haber preparado. Entonces necesitamos nuestro medio, nuestro agar de Müller-Hinton, nuestros discos, los discos que yo voy a usar. Ahora, estos discos también tienen que ser seleccionados muy a criterio, como les decía. Obviamente, si yo tengo una infección urinaria, los medicamentos que yo puedo utilizar, ¿cuáles son? ¿Han llevado fármaco? No. Ya, mucho. Ya, entonces podría ser, por ejemplo, ciprofloxacino, norfloxacino, todo el género de las quinolonas, ¿ya? Todo el gremio ahí de las quinolonas puedo colocarlas. Puedo poner penicilina, también puedo poner algunas, ¿no? Por ejemplo, las cefalosporinas puede ser la amoxicilina con clavulámico. Ahora es otro mundo también, porque yo puedo jugar igual con esos discos para saber qué tipo de resistencia tiene. Hay algunos juegos que te permiten determinar si es un BLE, si es un BLEA. Ahora, si quieres determinar otro tipo de resistencias también, como carbapenemasas. O sea, eso es un mundo, mejor no les complico. Pero por lo menos sepan que existe. Ya está. Entonces ya sabemos que tenemos nuestra cita, tenemos nuestra muestra, realizamos el sembrado de nuestra plaquita. ¿Qué más hacemos? Inoculamos en el Müller-Hinton, hacemos la estría, colocamos nuestros discos a una distancia específica, como les comento, con pinzas estériles por supuesto, y lo dejamos en incubación. ¿Y cuánto tiempo esperamos? 24 horas. 24 horas, de 18 a 24 horas. ¿Y qué hacemos? Analizamos nuestros resultados. ¿Qué es lo que tengo que yo medir? Mi halo de inhibición. En este caso, mide 17 milímetros. Y en este otro, ¿hay halo? No hay nada, ya para qué mido ya. Mi disco obviamente pues ya mide 6 milímetros. Y nada, que no está. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Lo que les comenté, ¿es sensible, intermedio o resistente? Si es sensible, ¿qué diré? Cuando un aislado bacteriano es inhibido in vitro, estoy probando en plaquitas, por una concentración de un antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad con el éxito terapéutico. Obviamente, ese medio que yo tengo no es el mismo medio que mi organismo. El microorganismo puede estar, cierra bien por la puerta por favor, puede estar en la sangre,
y mi sangre no tiene la misma composición que ese medio. Entonces, ¿es 100% fiable de que ese antibiótico que in vitro me ha dado sensible me haga efecto? No, pero sí tengo alta probabilidad. Ahora, sensibilidad intermedia. Cuando un aislado bacteriano es inhibido in vitro, otra vez, por una concentración de un antimicrobiano que se asocia a un efecto terapéutico incierto. En este caso, lo que quiero que entiendan, yo lo aprendí en mi especialidad recién, es que cuando nosotros tenemos la interpretación, el reporte como sensibilidad intermedia, ¿qué significa? Que yo tengo que usar mi antibiótico, pero a dosis plenas. O sea, ¿puedo utilizarlo? Sí, pero no voy a utilizar la dosis convencional. Tengo que utilizar a dosis máxima. Sí. Y si es resistente, obviamente ya no puedo utilizarlo. Si es sensible, a dosis común. Si es intermedio, a dosis máxima. Eso es importante. Ese es datito importante. Ah, mira, me lo dijo. Yo lo aprendí en mi especialidad. Leyendo. Ya. Resistente, cuando es inhibido a una concentración de un antimicrobiano igual, ¿no? Que se asocia una alta probabilidad con el fracaso terapéutico. En resumen, en este caso, ¿qué diríamos? ¿Tiene halo? No tiene, por lo tanto, resistente. En este caso, ¿tiene halo? Más o menos, ¿verdad? Pero miren acá alrededor. Como que se ha formado un halo en la parte de abajo, pero hay crecimiento. Hay crecimiento bacteriano. Tendría que medir, ¿verdad? Tendría que medir. Pero el alogímetro, como yo les digo, tendría una resistencia intermedia. A comparación de este, miren, el halo como es. Grande, grande. Y este caso es un imipenem. Y es por ello también importante que tenemos que tener nuestra tablita para cada medicamento. No es lo mismo que yo a una hormiguita la mate pues con, no sé, la aplasto, a que le ponga una bomba atómica. Obviamente que la bomba atómica me va a destruir todo lo que hay alrededor. Y si yo la aplasto solo mato a la hormiguita. Lo mismo es con los medicamentos. Si nosotros comparamos, acá dice CTX en este disco. Esta es una cefalosporina. Y en este caso es un carbapenem. Este carbapenem es la bomba atómica. Y en este caso es algo más específico. Por ende, el halo de sensibilidad jamás va a ser el mismo entre diferentes familias. Por eso yo tengo diferentes rangos de sensibilidad. Lo que para este medicamento es sensible, para este puede ser intermedio. Lo que para acá pueda ser resistente, para aquí pueda ser intermedio. Entonces son diferentes familias, los halos de inhibición no van a ser los mismos. Por eso es que yo tengo que tener mi tablita al costado. Acá está lo que les comentaba, estos puntos de corte de los halos no son inventados, no son porque a los doctores les parece, no. En sí estos puntos de corte son valores del halo de inhibición, sí, pero también de la concentración mínima inhibitoria del antibiótico, CMI. Y para esto existen entes quienes nos dan estos parámetros que están cada año evaluando, probando, investigando y van acordando o modificando estos parámetros. Tenemos al EUCAST, que es el comité específico que está en Europa, y a la CLCI, que es el comité específico de los Estados Unidos. En Arequipa, al menos en el Salud, trabajamos con parámetros del CLCI. Aquí está entonces nuevamente un ejemplito. Por ejemplo acá, ¿tienen halo? Sí tienen halo, ¿verdad? En este caso, ¿qué diré? Resistente. Aquí, más o sea, puede ser intermedio. Aquí, resistente, acá, intermedio, aquí, sensible, sensible. Muy bien, acá, sensible, 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 puede ser intermedio, ¿verdad? Duro. Muy bien, muy bien. Y aquí está la tablita. Por ejemplo,
Para la ampicilina resistente es menor o igual a 3. Y miren, en el caso del ciprofloxacino, recién en 15, o sea, es un poquito más grande el algo, que para mí podría ser intermedio tal vez, pero para el cipro ya es resistente. E igual, ¿no? La susceptibilidad es así sensible. Necesito un halo de más de 17, o sea, no es tan grande para la AMPI. En cambio, para el cipro necesito un halo mucho mayor, más de 21, para decir que es sensible o no. Esta tablita se la tienen que aprender, sí. No, mentira, no, no se la tienen que aprender. Porque para el examen van a tener la tablita de costado. No, imposible aprenderse esto. Y existen máquinas, Byte, Microscan, que es lo que nosotros tenemos en el salud, que te facilitan la vida. Tenemos nuestras plaquitas, sacamos nuestra plaquita, acá está, tengo mi cultivo positivo, voy a diluirlo, una vez diluido, lo dispenso en paneles, una vez en paneles, lo meto a mi máquina y espero 24 horas más. Mi máquina hace todo. Mi máquina ya al día siguiente me dice 99.9% que sea una Escherichia coli, cepa X, todo. Y me sale todo el panel con la sensibilidad de mis antibióticos que yo quiero. Lista. Reviso mi checklist, mi visto bueno, listo, saco mi informe, válido, estoy feliz, ya me está. En cambio, en los laboratorios tengo que sembrar, tengo que poner los discos, aunque no crean, por ejemplo, una vez que yo hago la parte automatizada, me sale todo resistente. Tienen que mejorar estas máquinas también, porque cada día la complejidad aumenta. Sale resistente a todo. Esto es clásico en pacientes de UCI y hospitalización de emergencia generalmente. Resistente a todo. Voy a mandarlo así. Tengo que yo determinar qué tipo de resistencia tiene. Espero que ustedes en infectología hagan eso. Espero. Entonces, una vez que yo sabe qué tipo de resistencia es, existen variedades de resistencia de acuerdo a las familias de medicamentos. Existen diferentes tipos de resistencia para las quinolonas, para los betalactámicos. Lo más conocido es de los betalactámicos. Entonces ahí es igual por escalas, ¿no? Tengo a mis PLEA, tengo a mis BLE, tengo a mis cefalosporinasas, tengo a mis carbapenemasas. Entonces generalmente a nosotros llegan las carbapenemasas. Y dentro de las carbapenemasas, mi máquina no me dice nada. Solamente me bota una alarma y me dice posible BLE, posible carbapenemasas. Nada más. Me deja así en el desvío. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que utilizar, ahí sí, mis métodos manuales y utilizar discos específicos. Existen discos de los que yo les comentaba, de ceftazidima y Bactam, que es un medicamento nuevo, y coloco mi cefta, coloco mi meropenem, colistina, e igual evalúo sinergismo. Utilizo otros discos y yo puedo determinar qué tipo de carbapenemasa es. Puede ser que utilice ese método, hay otros métodos colorimétricos también, como el Blue Carba, que me dicen, ¿hay carbapenemasa? No hay carbapenemasa. Entonces, es un mundo bien complejo, que ya espero que lo revisen ustedes en infectología, pero sepan que ahí no acaba el trabajo, que un urocultivo, un monocultivo, lo que fuera, dependiendo de la complejidad y la resistencia que tiene, puedo demorar desde 3 días hasta 5. ¿Por qué? Porque estoy trabajando la resistencia. Y yo no puedo apurarle a mi microorganismo, decirle, oye, crece rápido, lo necesitan en 1 hora. No puedo hacer eso. Pero sí puedo decir qué tipo de resistencia tienen para que la terapia antimicrobiana pueda ir dirigido a ello. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces hay variedades de resistencias, tipos OXAS, por ejemplo, que no son sensibles casi a ningún medicamento. Entonces tengo que combinar algunos para que pueda ser efectiva la terapia. Entonces es por ello la importancia. Entonces sepan de que puede demorar un poquito más. Esto es para la lectura interpretada. Cuando nosotros interpretamos un antibiograma, no basta con decir que es sensible, intermedio, resistente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más? Hay algo más.
es indispensable que nosotros interpretemos lo que les acabo de decir. Entonces, y yo a través de los resultados que tengo, hay patrones. Yo sé, por ejemplo, que ha salido resistente de determinada familia, de las penicilinas o de las cefalosporinas. Yo ya estoy pensando en qué tipo de mecanismo de resistencia tiene. Entonces, si yo sé el mecanismo de resistencia, sé que a nivel de pared no va a entrar el medicamento. Y si yo utilizo una carbapenemasa, por ejemplo, las carbapenemasas a nivel de dónde actúan, también a nivel de pared. O sea, por más que me parezca más potente, no puedo utilizar el mismo porque yo sé que el mecanismo de resistencia de mi bacteria está en la pared. Entonces no tengo que atacar pared. ¿Tengo que atacar qué? Puede ser más internamente, puede ser a nivel material genético. Entonces utilizo otro medicamento que me ataque allí. Eso es lo que yo quiero que ustedes logren con la interpretación del antigrama. No que me digan, es sensible, es resistente, intermedio. Fin, eso lo hace quien sea. Ustedes le enseñan a cualquier persona de la calle, a un técnico, a quien ustedes quieran, y les va a decir lo mismo, ¿o no? Pero ustedes son médicos, ustedes tienen que interpretar y tienen que decir, de acuerdo a esto tiene tal tipo de resistencia. Por ende, no puedo utilizar esta familia, o por ende puedo utilizar esta más. Entonces, tenemos 3 pilares fundamentales para poder interpretar adecuadamente. Miren, qué sencillito. Definir el fenotipo de resistencia a partir del estudio de la sensibilidad y por ende voy a deducir qué mecanismo de resistencia tiene. Y podemos determinar las modificaciones en el fenotipo de resistencia. ¿Entendieron? ¿Entendieron? No. Sí, ya, bueno. Bueno, pero en conclusión, en resumen, como les decía, tengo mi familia de cefalosporinas, yo sé que ya es marcador, tengo que buscar ese antibiótico. ¿Es resistente? Es un play. La cefalotina, por ejemplo, es un marcador. Cada familia tiene un marcador. Entonces yo digo, es el resistente. Entonces no puedo utilizarlo otro. Igual para, por ejemplo, la micacina, la streptomicina, igual. Ojalá que tengamos tiempito al final, me gustaría enseñarles eso. Eso es muy interesante y les va a servir. Pero ahora nos va a ganar el tiempo. Pero en conclusión, tengo que saber el patrón de cada familia de resistencia para yo poder determinar y saber qué tipo de resistencia tiene. A nivel de la bacteria, hablando, me refiero a esto, puede tener alteraciones a nivel de la pared, puede tener alteraciones a nivel material genético, puede tener alteraciones a nivel de la producción de las proteínas, 30S, 40S, etc. Entonces, mi